Celestial, muchas gracias por permitirnos un estudio más de tu Santa Palabra. Reconocemos nuestra gran necesidad de tu Espíritu Santo para guiarnos. Por favor, perdónanos todos nuestros errores, pecados, límpianos de nuevo en la sangre de Cristo Jesús y derramó sobre nosotros tu Espíritu Santo. Que Él sea el Maestro esta noche para guiarnos en toda verdad y que por favor, ponga en mi mente tus pensamientos, conmover mi corazón con tus sentimientos y utiliza mi boca para expresar lo que usted tiene en mente y en corazón para nosotros esta noche. Por favor, que el entendimiento que necesitamos, que podemos alcanzarlo en Cristo Jesús, a través del ministerio de tu Espíritu Santo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Esta noche comenzamos y seguimos adelante con nuestro estudio del libro de Génesis, capítulo 1. Y esta noche vamos a estudiar el segundo día, buscando una aplicación espiritual y también una aplicación profético de las obras de Dios en el segundo día de la creación. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 6 de Génesis capítulo 1. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. En el primer día vemos que Dios estaba trabajando con luz, trayendo división al reino de tinieblas. Y en el segundo día, Él pone su enfoque a las aguas. Pone enfoque a las aguas porque toda la tierra estaba sumergido en aguas. Entonces, Él hizo una separación de aguas y pone una expansión entre los dos cuerpos de aguas. Había aguas arriba y aguas abajo. Y la expansión Él llamó cielos. Y esa fue la obra de Dios en el día segundo. Aquí podemos ver de nuevo este orden de Dios. Primero, Él trae división o separación y luego Él da una clasificación. Eso es lo que Dios hizo repetidamente por los primeros 3 días de la creación. Separación, trayendo orden por separación y luego clasificando lo que Él había separado. Eso es importante para notar, especialmente cuando queremos sacar lecciones por la obra, lecciones que iluminar la obra de Dios en la redención. La obra de Dios en redención, porque la obra de Dios en creación ilustrar y iluminar su plan de obra por la redención del hombre. Entonces, ¿qué
lección podemos sacar de estas actividades en el segundo día? Como Dios está trabajando con aguas, entonces vamos a buscar en la Biblia para ver cuáles son los simbolismos o qué simbolizar aguas en la Biblia. Vamos a mirar Apocalipsis 17, versículo 15. Apocalipsis 17, versículo 15. Dice la palabra de Dios, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, aguas son simbólicos de pueblos. Por supuesto, estamos en Génesis, las aguas que estaban allí no eran aguas simbólicos, eran aguas literales. Pero estamos tratando para hacer una aplicación espiritual. Entonces, si podemos entender qué significa o qué simbolismos hay en aguas, entonces ahí podemos hacer una buena aplicación en lo espiritual, en lo que estamos viendo en este capítulo. Entonces, las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y como estaba diciendo que en Génesis capítulo 1, el orden que Dios escogió para trabajar, reflejar el orden que él intentaba utilizar para restaurar el hombre después de su caída. Porque no olvidamos que Dios está, Dios es omnisciente. Entonces, Dios sabía que el hombre va a caer y que cayendo, él va a caer en una condición de desorden, su corazón va a estar desorden y vacía de la gloria de Dios y va a estar bajo tinieblas. Entonces, todo lo que vemos Dios haciendo en la creación para traer orden y para llenar lo que era vacío y para poner a un lado las tinieblas y establecer un gobierno de luz en la tierra, sobre la tierra. Todo eso es una ilustración de manera que Dios va a trabajar para restaurar el hombre y librar un pueblo de la cautividad de tinieblas y restaurar el orden celestial en el corazón de sus redimidos y llenar sus vidas con la gloria de Dios. Entonces, en el segundo día, la concentración de Dios es con las aguas. Él hizo una separación de aguas y había aguas abajo, y poner una expansión para separar las aguas que él llamó cielos. Entonces dejó dos cuerpos de aguas arriba y aguas abajo. Y queremos ver qué simbolismo hay en eso. Cómo eso apuntar lecciones para nosotros para que podamos entender cuál es el plan de Dios en la tierra después de la caída del hombre. Sabemos que Dios tiene un plan de redención. ¿Cómo Él va a executar ese plan? Tal como Él executó su plan en la creación, así también Él va a hacerlo en redención.
Y estamos diciendo que en la redención vemos un patrón, especialmente en los primeros 3 días de la creación, un patrón que Dios está respondiendo a desorden, vacía y tinieblas. Dios obrando, separando, trayendo división y luego clasificando lo que él había separado. Entonces aquí vemos que con las aguas Dios hizo una separación. Y luego él clasificó los dos cuerpos de aguas, que es la ilustración para nosotros, que se está apuntando sobre la obra de Dios en la tierra para redimir almas de la familia caída de Adán, que Dios, por su palabra, va a traer separación en esta familia adánico. Porque como todo estaba bajo tinieblas, originalmente en la tierra, todo estaba bajo tinieblas en el primer día, antes de que Dios mandó la luz en el primer día, así también todas las aguas, toda la tierra estaba sumergido en aguas y todas las aguas estaban juntos. Entonces, la separación de las aguas también está apuntando algo que ilustrar la obra de Dios en la creación, en la redención, que como todas las aguas estaban bajo tinieblas y todas las aguas estaban juntos bajo tinieblas, así es el estado de la familia de Adán caída, que todos los hombres que son nacidos en este mundo nacen bajo el gobierno de tinieblas. Pero para que Dios saca hijos de la familia de Adán, es necesario que él poner una separación, que él trae división. Como leemos en Génesis 3, versículo 15. Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcanar. Entonces, siempre vemos que hay un aspecto de la obra de Dios para traer inicial, que traer separación. Jesús dijo que él vino no para traer paz a la tierra, pero para traer una espada. Ahí podemos leerlo rápido. En Mateo 10:34. Mateo 10:34. Y vamos a ver esa repetición de separación y división, especialmente en los primeros 3 días. Mateo 10:34. No pensáis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán de su casa. Entonces, esa separación, esa división que Cristo y Dios traer al reino de Satán, de tinieblas, ocurrir al nivel del hogar, ocurrir a todo lado, no importa. Pero cuando Dios está listo para llamar a su pueblo, Él llama a ellos de tinieblas. Y ahora la ilustración es aguas. Como en el segundo día Dios separó las aguas, mandó las aguas para separarse, para que quedara aguas arriba y aguas abajo, así también.
en la creación. Las aguas representando pueblos, multitudes y naciones que estaban bajo el dominio de Satanás. Cristo vino con la palabra para separar para sí mismo un pueblo para sí mismo. Y las aguas arriba representan los que él está separando para sí mismo. Vamos a mirar lo que dice Jesús. En Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 23. Dice el Señor. Comenzamos con versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, aquí vemos que Jesús hizo una separación, una distinción entre los que son de arriba y los que son de abajo. Y él dijo a los fariseos que ellos son de abajo, pero él es de arriba. Y él dijo claramente que los que él dice que son de abajo, que van a morir en sus pecados. Dice, versículo 23, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y no soy de este mundo. Por eso os dijo que moriréis en vuestros pecados. Ok, entonces hay algo sobre los que son de abajo. No tiene esperanza de vida. Los que son los que son de las aguas abajo no tiene esperanza de eternidad, porque son de abajo. Y él dice que ellos que son abajo moriréis en vuestro pecado. ¿Por qué? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, ¿quién son entre los muchedumbres y pueblos y naciones? ¿Quién son los de las aguas abajo y quién son de las aguas arriba? Porque recuerda que todas las aguas, primero en la creación, estaban juntos. Era el segundo día que Dios hizo esa separación. Entonces, los que pertenecen a las aguas arriba son los que él está separando, llamando para ser parte de la familia celestial.
los que son llamados, los que escuchen, los que reciben el llamado efectual para que llevarlos a conversión, llevarlos a despertamiento de su conciencia y su alma, para que ellos puedan ser parte de la familia celestial, parte del reino de Dios. Entonces, ahí vemos que las aguas están apuntando a la separación de dos clases de personas en la tierra. Los que son de abajo y los que son de arriba. Jesús dice que él era de arriba. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. Entonces, ¿quién son los de arriba? Los hijos de Dios. Son los que son nacidos por el Espíritu Santo. Ellos son que tienen sus ciudadanos en el cielo. Los que tienen su ciudadanía en cielo. Vamos a leer Colosenses 3:1. Colosenses 3, capítulo 1. Dice, palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Okay. Entonces, ¿quién son de arriba? Cristo dijo en Juan 8, versículo 24, que los que no tienen fe, los que no creen en Él, van a morir en sus pecados. Entonces ahí volvemos a ver que el elemento de la fe, es absolutamente importante para distinguir entre los ciudadanos de la tierra, los que son solo ciudadanos de la tierra y los que son ciudadanos del reino de Dios. Los hijos de Adán que son ciudadanos del reino de Dios son distinguidos del resto de la familia humana por su fe y su confianza en Dios. Esa fe y confianza llama a su atención a mirar, a tener su esperanza en las cosas arriba, a tener su esperanza no aquí en la tierra, pero en cielo. Como dice la palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿dónde está la fe? Es la fe que va a distinguir los dos grupos, los que pertenecen a la tierra, los que pertenecen a las aguas abajo y los que pertenecen a las aguas arriba son distinguidos por donde ellos tienen su mirada. Los que tienen fe en Cristo tienen su mirada en cielo, porque Cristo en cielo, mira. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo. Jesús también da palabra a su pueblo para cómo debemos enfocarnos, cómo debemos pensar. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 26. Dice,
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos, que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hillan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Pero ¿a quién Jesús está hablando? ¿Con quién está hablando? Está hablando con personas de poca fe. Pero está hablando con personas de fe. Porque está diciendo que debemos considerar a Dios como ¿quién? ¿Como qué? Que debemos considerar a Dios como nuestro Padre en cielo, que cuida a nosotros, que está pendiente a nuestra necesidad y nuestra situación. Entonces, está llamándonos a mirar a Dios como nuestro Padre. Y eso es una llamada de fe. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿quién van a buscar en primer lugar? El reino de Dios. Este llamado, esta instrucción hace una separación. Esta instrucción hace una separación entre los que son de arriba y los que son de abajo. Los que son de arriba van a buscar en primer lugar el reino de Dios. Van a buscar las cosas arriba, porque pertenece ellos con la familia celestial. Su herencia está arriba, no aquí en la tierra. Y en eso podemos ver claramente en la misma actitud y la misma vida y práctica y obras de la diferencia entre los de la familia de Adán, que pertenece abajo, y los de la familia de Adán, que tiene un llamado, que tiene un llamado efectual, que están respondiendo al llamado efectual que viene de arriba. ¿Por qué? Los hijos de los hombres tienen su mirada diferente de los hijos de Dios. Los hijos de los hombres tienen su mirada aquí, puesto solamente aquí en la tierra. Su esperanza es solamente por el tiempo. Solo ver
valor en lo que podemos alcanzar en esta vida, en lo que podemos montonar en esta vida. Pero los hijos de Dios tienen un llamado al reino de Dios, están respondiendo al llamado al reino de Dios y están, su tesoro está en cielo, como Jesús dijo. Su tesoro está en cielo. Entonces están buscando el reino de Dios. Está buscando el lugar de Dios en el lugar correcto de Dios en su vida. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios? Muchas veces cuando leemos ese versículo, pensamos que Jesús está diciendo que solo debemos buscar que venga a Él y establece su reino en la segunda venida. Aunque este también está incluido en este mandato, busca primeramente el reino de Dios. Busca el reino de Dios no es exclusivamente no es exclusivamente hablando a un interés en la venida del Señor. Está hablando primariamente sobre nuestra actitud, que si estamos buscando el reino de Dios, lo que estamos buscando es el lugar correcto del rey, porque no hay reino sin rey. Es el rey que establecer un reino. Si no hay rey, no hay reino. Entonces, para tener un reino, debemos tener un rey. Entonces, el primer persona en un reino es el rey. Entonces, si estamos buscando el reino de Dios, debe, en primer lugar, ahí vemos que entonces nuestro apuro, nuestra preocupación debe ser para asegurar para Dios el primer lugar en el reino, el primer lugar como rey. ¿Dónde? En nuestras vidas. Eso es realmente qué significa buscar primeramente el reino de Dios. Cuando nosotros, por la maravillosa obra del Espíritu Santo, comenzamos a priorizar el lugar de Dios como el lugar primero en nuestra vida. Ahí estamos actuando como ciudadanos del reino celestial, del reino que está arriba. Ahí estamos en nuestra propia conducta, estamos confesando, demostrando que pertenecemos con las aguas, el pueblo, muchos hombres y naciones que son llamados de Dios para ser parte de su familia celestial. Vamos a mirar algunos otros versículos que puede ayudarnos para orientarnos en el actitud. ¿Qué actitud Dios esperar en las aguas espirituales, las aguas de arriba? Las aguas espirituales de arriba. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y estamos diciendo, como hemos mencionado también semana pasada, que entre los hijos de hombre, los hijos de tinieblas y los hijos de la luz es el elemento de la fe. Así también entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, lo que distingue los dos grupos es el elemento de la fe. Volvemos entonces a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer versículo 1 de nuevo. Es pues la fe, la certeza de lo que se esperar. La convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow. Entonces, fe es una capacidad espiritual. El elemento de fe nos capacitarnos para entrar en la realidad espiritual, porque es fe que nos capacita para ver lo que no es visible. Es la fe que danos capacidad para palpitar, para interactuar con lo que es invisible. En otras palabras, lo que es espiritual. Todo que es espíritu es invisible. No podemos ver lo que es de naturaleza espíritu. Pero sabemos que es real. Podemos interactuar. Y hay cosas aquí, aún en este mundo físico, que ilustran el ámbito espiritual. Por ejemplo, hay cosas que sabemos que son reales, aunque son invisibles. Por ejemplo, el aire que respiramos. Tiene una naturaleza que puede ilustrar lo que es espíritu. No podemos ver el aire, no podemos ver el viento, pero sabemos que es real porque podemos ver el efecto del viento. Y Jesús utilizó eso también para ilustrar la obra del Espíritu Santo en Juan capítulo 3, versículo 8. Cuando él dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ver? Entonces, viento, aire, ilustrar la naturaleza espiritual. Otras cosas que existe también en este ámbito terrenal que ilustra es, por ejemplo, nuestros pensamientos. No podemos tocarlos, no podemos verlos, pero sabemos que son reales. También nuestros sentimientos. Ellos existen, pero existen como espíritu. Porque no podemos palpitarlos, no podemos tocarlos. Pero son reales. Y son tan reales, si negamos la realidad del espíritu, estamos en peligro a negar la realidad del pensamiento. Porque los pensamientos, aunque el intelecto está compuesto del cerebro, y el cerebro es un instrumento que utilizamos por la facultad intelectual y también emocional, pero los pensamientos y los sentimientos, por la mente mismo, el mente mismo es espiritual. Aunque aunque nuestro cerebro es material, la mente, los pensamientos mismos son espirituales. Volvemos entonces a Hebreos. Entonces, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y podemos ir pensando en eso
porque Dios es invisible. En Juan 4, versículo 23 y 24, Jesús dijo, Juan 4, 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero ¿cómo vamos a adorar a Dios en espíritu si no tenemos una naturaleza espiritual? Si Dios no hizo una obra en nosotros, esta obra que Jesús mencionó en Juan capítulo 3, si no estamos nacidos por el Espíritu Santo, no podemos relacionarnos con Dios. No podemos relacionarnos correctamente con Dios. Porque el hombre natural no piensa en las cosas espirituales. Para él, estas cosas son vapores nomás, son vanidad. Las cosas que son de valor para el hombre natural y el hombre en su estado carnal, sin regeneración, las cosas que tienen valor para él son las cosas tangibles, las cosas materiales. Por eso, él busca y concentrar sus energías en acumular estas cosas. Y mientras que él piensa que él está actuando en buena sabiduría, acumulando cosas para el futuro, pensando que él está siendo un buen mayordomo, acumulando cosas por el futuro, él está actuando en plena necedad delante de los ojos de Dios, porque está ignorando completamente lo que es durable, porque las cosas materiales son temporales, dura por un tiempo y finalmente van a ser destruidos. Pero las cosas celestiales van a permanecer. Las cosas espirituales no tienen fin. Las cosas del reino de Dios van a continuar. Entonces, cuando el hombre en su estado natural y carnal está acumulando cosas materiales para asegurar para sí mismo o para su familia un mejor futuro, y en sus planes no hay, porque él es un hombre sin regeneración, no está consciente de las cosas espirituales, no valorar estas cosas, entonces está negligendo lo que es de valor eterno, aunque él piensa que está actuando sabio. Y porque ignoran a Dios y su reino y el verdadero futuro cuando él va a dar cuenta a Dios por la forma que él pasó esa vida. Hebreos 11. Hay otros versículos que podemos poner a nuestra atención. Por ejemplo, en este capítulo de Hebreos 11, hablando sobre fe y los grandes ejemplos de fe, mencionó Abraham. Vamos a mirar versículo 8 y adelante y ver qué ejemplo fue dado a nosotros en la vida de Abraham, que puede ilustrar los sentimientos y actitudes de los que son contados como hijos de Dios, hijos, parte de la familia celestial, parte de las aguas arriba, parte del reino celestial. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué Abraham estaba andando en tiendas? Porque no tenía una ciudad permanente. Él mira a sí mismo como un peregrino, porque estaba en viaje a la tierra prometido. Por eso él pasó su tiempo aquí como peregrino, pero como peregrino. Y dice aquí, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, otro aspecto importante de la actitud de alguien que pertenece a la familia celestial, a las aguas arriba, es que esperó, que reconoce que su ciudadanía está en cielo, no en la tierra. Y esperó una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a mirar otro más aquí. Miramos el ejemplo de Moisés. Versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres y por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Ve? Pasó un parte de su vida como hijo de Faraón, pero llegó un momento que él llegó a conciencia, entendimiento, y él rehusar esa identidad como hijo de Faraón. Así también son los que son hijos de Dios. Tenía una identidad primaria como hijos de Adán, como hijos o ciudadanos de este mundo de tinieblas. Pero cuando llegamos al despertamiento de nuestra conciencia, llegamos a un punto que estamos decididos a rechazar la antigua identidad como hijos del serpiente, como hijos del maligno, y solo vemos y solo aceptamos y luchamos para entrar en la plenitud de la realidad de que somos hijos de Dios. Dice, rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Otro señal de que podemos utilizar para ver y examinar a nosotros mismos para ver si realmente pertenecemos a las aguas arriba o a las aguas abajo, porque estamos utilizando la segunda día de la creación para ilustrar la obra de Dios en la redención de su pueblo. Okay. Dice, teniendo por mayores riquezas. Ok, entonces dice que él escogió, Moisés escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ese es otro señal. Los verdaderos hijos de Dios no están avergonzados a estar en asociación con Cristo, con el Cristo inmolado.
no están avergonzados para llevar la cruz en pos de Cristo. Si seguir a Cristo va a traer a ellos sufrimiento, ellos están dispuestos a llevar eso para la gloria de Dios y la honra de Dios y la avanza de su causa. Porque es un honra. Ellos verlo como un honra para sufrir para él que había sufrido, para salvarlos y para rescatarlos de las cadenas de tinieblas. Así también vemos en la experiencia de Moisés. Teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. ¿Cuál es el galardón? ¿Cuál es el galardón? Dios dijo a Moisés, este va a ser señal para ti, que usted va a hacer lo que yo dijo. Cuando usted rescató y sacó a mi pueblo de Israel, usted va a adorar a Dios en este monte. Ese era el gran señal que Dios da a Moisés. ¿Cuál era la señal? Que cuando él había sacado el pueblo, que él va a estar en el monte con Dios. Wow. Y por este galardón, el pueblo de Dios, la familia de Dios está motivado. Sabemos que hay una recompensa, que después de esa gran lucha contra el mal, contra tinieblas, contra el mundo, contra el pecado, contra el yo, al final vamos a estar sobre el monte de Dios, adorando a Dios. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expresión de la sangre, para que el que destruir a los primogénitos no... no. Sí, perdón, vamos a volver al versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es importante. Eso es una marca que distingue los hijos de Dios que los hijos de los hombres. Los hijos de Dios tienen un ancla en las tentaciones o las pruebas de esta vida, y este ancla que mantenerlos firme es que ellos son sostenidos viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? El que es espíritu. Tiene sus ojos puestos en Dios, el invisible. Por eso son hijos de Dios. Por eso son hijos del Espíritu y no de la carne. Mis hermanos, ahora en la aplicación, volvemos a Génesis 1. Podemos mirar eso como una aplicación espiritual. Pero quiero traerlo a un otro aspecto, un aspecto un poquito más detallado.
hablando específicamente a la experiencia de un santo. Todos los redimidos de Dios van a pasar 7 etapas. 7 etapas, o puede decir, van a pasar 6 etapas de la obra de Dios, de la obra santificadora de Dios en su vida cristiana. Como la tierra pasaba 6 días de transiciones, de diferencias, de obras diferentes, para que al final del sexto día todo estaba buena en gran manera, y para que la tierra para que Dios podía entrar en descanso, mirando la tierra en toda su gloria en el 7º día. Así también la creación está ilustrando la obra de Dios, la obra salvífica de Dios, y en particular la obra santificadora de Dios, que lleva al hombre, lleva el alma del hombre escogido, redimido, de una experiencia sumergido en tinieblas, sumergido en tinieblas y tranquilo con el reino y el gobierno de Satanás. Una vida de desorden y vacío a una vida de orden y plenitud de la gloria de Dios. Eso es la obra santificadora, la obra redentiva de Dios, incluir la obra santificadora del Espíritu Santo, que nos llevó paso a paso desde a los 6 etapas. Los 6 etapas o los 6 pasos de la santificación, para que podamos llegar al descanso completo en la presencia de Dios, que es ilustrado en el 7º día, el día de descanso, cuando Adán estaba descansando con Dios. Adán y Eva estaban descansando con Dios en su día de descanso. No era descanso de Adán, era un descanso de Dios. Por eso el 7º día es el sábado, o el descanso, el día de reposo de nuestro Dios, de Dios, del Señor, nuestro Dios. Adán fue invitado nomás, honrado como invitado a entrar en este descanso de Dios. Pero es un descanso de Dios. Entonces, así también, los 6 días de la creación preparó, llevó la tierra a un estado que Dios podía disfrutar la belleza y la gloria en descanso en el 7º día. Así también es en la tierra ilustrar, la creación de la tierra, ilustrar los 6 pasos de la obra santificadora del Espíritu Santo para llevar el alma redimido a descanso con Dios, mirando la maravillosa y gloriosa obra de Dios en su salvación, y admirando y dando gloria y alabanza a Dios. Entonces, cada día de la creación apunta un día espiritual o una etapa espiritual de la experiencia de la santificación. Como el primer día había una separación de luz y tinieblas y clasificación de luz y tinieblas, y la segunda día, y este ilustró el despertamiento del alma, el Espíritu Santo moviendo sobre las aguas, rompiendo la paz de las aguas en tinieblas. Así también es en el Espíritu Santo. Jesús envió el Espíritu Santo para traer convicción de pecados,
de pecado y rompe el paz del alma y la conciencia con tinieblas y con el pecado y traer enemistad contra tinieblas, contra el reino de tinieblas y contra el príncipe de tinieblas. Dios comenzó como en el primer día a hacer separación entre luz y tinieblas, así en el primer paso de la santificación, la regeneración prepara al hombre para recibir una nueva corazón que deja él no en enemistad más con Dios, pero implantar una enemistad contra el enemigo, el serpiente, el príncipe de tinieblas. Y dejó a él con un apetito, un deseo para gloria, un deseo, un gusto para morar, no en tinieblas, pero un gusto para morar en luz. Por eso el apóstol dice que no somos hijos, si somos nacidos de nuevo, no somos hijos de la noche, pero somos hijos del día. Así también en el sexto, ese es el primer paso de la santificación, lo que despertó a nuestra conciencia para odiar el mal y para tener hambre y sed para justicia. Ese es el primer paso. Y nos dejó un deseo a separarnos de las obras de tinieblas, las obras de pecado, y para andar en la plena presencia de Dios, andando para gratificar o para glorificar a Dios con nuestra vida. El segundo paso en la creación es la separación de las aguas, Ese segundo paso ilustró el segundo etapa en la santificación, el segundo paso en la santificación del cristiano, que requiere del cristiano no solamente una separación de las obras malas, pero también una separación de compañía. Debemos reconocer, el alma comenzó a reconocer que su ciudadanía no está aquí en este mundo, pero está en cielo. Que hay una diferencia entre él, como él está ahora, y como él estaba antes. Y hay una diferencia entre los que son solamente hijos de Adán y los que son nacidos de nuevo para ser hijos de Dios. Y él comenzó a tener anhelo para buscar una compañía similar, la compañía de personas que ama a la luz, que ama a Dios, que ama al Rey. Y comenzó a tener ese anhelo, ese interés en asociar con personas con mente y corazón similar. Ese es según Génesis capítulo 1, un segundo paso en la experiencia de la santificación. Uno que Dios llamó el alma redimido de sus asociaciones antiguos, no solo de sus pecados, pero también reconocer que si yo voy a separarme de mis pecados pasados, también es importante que yo separarme de los que siguen en estas prácticas. Yo no voy a poder seguir con los mismos amigos, haciendo las mismas actividades con estos amigos, porque no tengo más gusto en estas cosas. Mi familia está en cielo, entonces voy a buscar a los que tienen gusto y tiene su tesoro también en cielo. Eso es el segundo paso de la santificación ilustrado en el segundo día de la creación. Requiere una separación.
Y ahí volvemos a lo que Jesús dijo, que hasta esta separación puede alcanzar hasta su mismo hogar, que los que son del espíritu en el mismo familia van a unir, van a encontrar una enlace bien especial y van a estar en armonía, pero los que no son llamados, los que no son nacidos por el Espíritu van a estar en enemistad contra a los hijos de Dios en el mismo lugar, aunque son de misma sangre. Tiene el mismo padre, misma madre terrenal, pero el hecho que uno está respondiendo a otra voz, uno está haciendo caso a la voz del Padre Celestial, mientras el otro está haciendo caso a la voz del Padre, el diablo. Y mientras que alguien está buscándolo a complacerse en la naturaleza nueva, en la vida espiritual, y el otro complaciéndose en la carne, hay una gran dicotomía y división en el hogar. Por eso. Y en los hogares donde solo hay uno que que está respondiendo al llamado de Dios a las aguas arriba, entonces esa persona va a encontrar que cuando hace esos enlaces con hombres, con hermanos de la fe, va a descubrir enlaces que superar los enlaces y las conexiones que él había experimentado en su propia familia, con sus propios hermanos y hermanas de sangre, de la sangre. Entonces, estas aguas abajo son separados de las aguas arriba por una gran expansión. Y hay una clasificación. La expansión fue llamado cielos. La expansión está ahí para distinguir las aguas abajo de las aguas arriba. Y las aguas que son arriba de la expansión son llamados cielos. Entonces, tenemos un llamado como cristianos para ser parte de la familia celestial. Y ese también va a ayudar, requiere que separamos de las obras de tinieblas, la vida pecaminosa, y que también escogimos y también buscamos la feligresía de los salvos, la feligresía de los que están respondiendo al llamado de Dios a su reino. No significa que estamos buscando los perfectos, pero es natural que congregamos con los que había respondido, porque el llamado de Dios es un llamado afuera, eclesia. La iglesia son constituida de los que son llamados afuera, afuera, kaleo, de donde viene la otra parte, eclesia. Kaleo, la congregación de los que son llamados afuera. Ahora, para terminar, quiero hacer una aplicación, porque una aplicación profético. Semana pasada miramos una aplicación profético al día primero con Caín y Abel, cuando ahí vemos la primera manifestación en el primer milenio. En el primer milenio, entonces en la aplicación profética vamos a ver que como hay 6 días de obra de Dios y un 7º día de descanso de Dios en la creación de la tierra,
así también hay tiempo es apartado en eternidad para que Dios hacer una obra de recreación en el alma del hombre caída. Y esa obra es, Dios va a hacer en tiempo, que el tiempo es un periodo de 7 milenios, 6 milenios, 6 milenios para su trabajo santificador en la familia redimido de Adán, y 1 milenio, el séptimo milenio, para el descanso en la presencia de Dios en la ciudad de Santa, de Sion. Entonces, en la aplicación profética de Génesis 1, debemos discernir 6 etapas mileniales. Cuando Dios está llevando su obra redentiva en la familia humana a otro nivel, no ahora al nivel individual que hemos mirado ya con la aplicación espiritual, pero ahora en nivel general, que Él tiene un cronograma de lo que Él va a hacer en cada milenio en la familia humana, manifestando su obra redentiva para la familia adánico. Y en el primer día milenial, el primer milenio, vemos una separación de 2 clases de personas, de 2 grupos de personas, y está ilustrado con la diferencia entre Caín y Abel, y cómo Caín fue clasificado por la palabra de Dios en 1 Juan, capítulo 2, como del maligno, y Abel como hijo de fe, de la fe, en Hebreos 11. Así también en Génesis capítulo 6 vemos también una continuación de esta separación, pero en asociación con aguas. En Génesis capítulo 6 vemos una ilustración de la separación de dos grupos de personas. Pero lo que Dios hizo para manifestar o para distinguir, para manifestar la distinción que Dios hizo para manifestar su clasificación de esos 2 grupos de personas. Vamos aquí pronto, porque en el primer milenio tuvimos en capítulo 4, capítulo 5, ilustrar esa separación de los 2 grupos de hombres. Los que estaban del linaje de Caín y los que estaban del linaje de Set. Y esos fueron los hombres que estaban clamando, que estaban llamando al Señor, nombrando a sus hijos del Señor, que tenían fe. Entonces podemos decir que ahí había una distinción en el primer milenio entre los hijos de Caín y los hijos de Set. Podemos decir que los hijos de Caín eran clasificados como los hijos de hombres, hijos que solo viven por este mundo, pero los hijos de Set como los peregrinos que tenía esperanza a una ciudad celestial. Y en capítulo 6 vemos algo como comenzó este capítulo de Génesis, mostrando un quebrantamiento de esta distinción entre los hijos de Caín, los hijos de hombres, y los hijos de Set, esos hombres que eran separados, viviendo por fe para la gloria de Dios. Había algo que quebrantó esa distinción y esa clasificación, esa separación.
y causa una gran catástrofe en la tierra. Y estamos mirando eso no en el contexto del primer día, pero en el contexto del segundo día, cuando Dios había separado aguas de aguas, aguas arriba de aguas abajo. Entonces, versículos 1 del capítulo 6 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, aparentemente, los hijos de Dios no escogieron sus mujeres entre todos. Escogieron sus mujeres entre los que tenían una fe similar, una mente similar, pero viene un tiempo cuando ellos quebrantaron esa distinción, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y es interesante que esta palabra utilizado en el hebreo, traducido aquí, hermosas, está hablando no solamente sobre una belleza de rostro, pero una belleza de figura. Entonces está dando la implicación que estos hombres de Dios comenzó a ser llevado por una atracción a las hijas de Caín en la forma que ellos estaban vestiendo, en la forma que ellos estaban vestidos, en la forma que ellos mostrase para grabar la atención de varones, y ellos llegaron a ser cautivados por la atracción, por la belleza sensual de estas mujeres, y comenzaron a escoger entre todos, incluyendo estas mujeres que no eran mujeres con interés en cosas espirituales. Imaginen qué pasó. Cuando ellos escogieron cualquier mujer para ser sus mujeres, sus esposas, ¿qué pasó con sus hijos? Ahí llegó a un quebrantamiento de los principios y de los fundamentos que ellos estaban manteniendo para un milenio, o casi 2 milenios. Y que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Él da a ellos 120 años más de gracia. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí hay algo que debemos poner atención, porque este pasaje, Génesis 6, versículo 1 al 4, muchos habían caído en errores en respecto de los Nefelim y los gigantes. Mira aquí que la Biblia no dice que, porque algunos dicen que no, los hijos de Dios eran los ángeles.
Y las hijas de hombres eran las hijas de humanos, los humanos. Entonces, hijos de Dios, ángeles, y hijas de Dios, humanas. Entonces, ellos, los ángeles estaban conmovidos con la atracción de mujeres y tomaron para sí mismos esposas. Wow, 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 wow. Mi hermano, no. Eso no es lo que el versículo está diciendo. En primer lugar, los ángeles no tienen esposas. Dios no crea a ellos para tener ayudas idóneas. No son seres sexuales. Y Jesús mismo dijo que en la resurrección vamos a ser como los ángeles de Dios. No vamos a estar casados o dándose en casar, pero vamos a ser como los ángeles. Entonces, los ángeles no. Entonces, cuando la Biblia aquí habla sobre los hijos de hombres, está hablando lo que estamos estudiando. Perdóname, mis hermanos, no sé de dónde paramos. Yo tuve un quebrantamiento en nuestra conexión. Estaba diciendo que los hijos de luz son los hijos de Dios, los hijos de tinieblas, los hijos del maligno, del serpiente, los hijos de luz, los hijos de la mujer. Muy bien. Entonces ahí vemos esa dicotomía, esa separación, esa clasificación. Y en el segundo día milenial había un quebrantamiento de esa clasificación cuando los hijos de Dios, los hijos de la fe, comenzó a escoger a mezclarse con mujeres que no eran de la fe. Y ese causó un quebrantamiento moral y espiritual en la tierra. Y dice, entonces no debemos caer en ese error y pensar que los hijos de Dios aquí está refiriendo a ángeles, no. Tampoco debemos caer en el error y pensar que los gigantes eran producto de una mezcla entre hombres y ángeles. No, la Biblia no dice eso. Versículo 4 dijo claramente, había gigantes en la tierra en aquellos días. Había gigantes en esos días, en la antigüedad. La gente eran grandes, todos eran gigantes. Habían gigantes en aquellos días. No dice que los gigantes eran producto de la unión entre los hijos de Dios y los hijos de hombre. Mira, no. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después. Entonces, habían los gigantes estaban. Pero después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Cuál fue el producto de ese mezcla entre el pueblo de fe y pueblo no de fe? Hombres de renombres. Porque los hijos de Dios, los hijos de la fe, tenían un estilo de vida diferente de los hijos de los hombres, de los que estaban del mundo. Los hijos del hombre estaban más cultivando las sensibilidades espirituales. Estaban más en comunión con Dios. Entonces estaban cultivando las facultades más, las facultades, aspectos de la facultad intelectual. No significa que los otros no estaban cultivando sus facultades intelectuales, pero su conciencia eran más sensibles. Entonces ellos podríamos decir que ellos eran más grandes filósofos, más dado a la filosofía que los hijos de Caín,
que estaba más en relacionando con sus manos, arquitectura, con invenciones y cosas de eso. Pero los hijos de Dios estaban más cultivando el aspecto de su mente que tenía que ver con su comunión con Dios. Entonces, cuando había esa mezcla, había un producto que lleva a una nueva generación que parece con ciertas ventajas, porque no solo produce hombres que no era solo interesado con solo los manos, pero hombres bien preparados intelectualmente también. Entonces, ellos llegaron a ser hombres de renombre, hombres de fama, grande fama. No dice que del producto fue los gigantes, pero el producto de esa mezcla fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Por qué llegó la tierra a esa condición? Por la mezcla. Cuando el pueblo de Dios comenzaron a escoger esposas, cuando el pueblo de Dios comenzaron a escoger esposos y esposas entre personas no creyentes, hay una caída y va a haber caída moral y caída. Va a haber caída moral y caída espiritual. Y eso era el gran crisis. Satanás había hecho una obra para contaminar la simiente. Él quería, Dios dice que es bueno, Dios ve la luz, volvemos a Génesis 1, Dios ve la luz que era bueno y separó la luz de las tinieblas. Génesis 1, versículo 4, y vio Dios que la luz era bueno y separó Dios la luz de las tinieblas. La separación entre los elementos en la obra de Dios creativa son importantes para que el progreso de su obra, él puede seguir el progreso de su obra, estableciendo orden para finalmente llenar la tierra con su gloria. Esa separación debemos reconocer. Cuando Dios hizo una separación en la creación, también está ilustrando que Dios quiere separación en la redención, porque hay dos pueblos aquí en la tierra, dos grupos de personas en la tierra, los hijos de Dios y los hijos de Adán, los hijos de la fe y los incrédulos, los que son nacidos de la carne y los que son nacidos también del Espíritu. Y esa distinción debe ser guardado y debe ser valorado, porque si no, vamos a hacer grandes errores y causar grandes problemas y catástrofe. Como vemos aquí en Génesis 6, cuando el pueblo de la fe no guardaban su distinción y comenzaron a mezclar con los incrédulos, llegó rápidamente una caída tremenda moral en la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento
de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué había pasado en la tierra? Que toda la tierra estaba contaminado. Esa distinción entre los dos grupos había llegado a un final perdido. No había nada de distinción más. Pero la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y a través de Noé, Dios va a actuar para levantar un nuevo pueblo de fe. Porque el resto, toda la tierra estaba contaminado, había abandonado la fe. Y en los días de Noé, Dios hizo pacto con Noé para llamar afuera de un pueblo contaminado, un nuevo pueblo de fe. Ahí, el segundo día, Dios separó aguas de aguas. Y a través del diluvio, a través del diluvio de aguas, Dios va a manifestar una obra de una nueva separación. Sí, entonces a través de las aguas del diluvio, Dios estaba a punto a manifestar su llamado a un nuevo pueblo afuera, mostrando un nuevo reclasificación de las aguas. Pueblo representa, aguas representa pueblos, multitudes y naciones. Entonces, Noé y su descendencia, rescatado en la arca que estaba flotando sobre las aguas, ellos estaban salvados encima de las aguas en la arca, encima de las aguas abajo. Dios manifestó una obra de grande significado profético en la segunda milenio. Entonces, ahí vemos que cada día de Génesis está apuntando a una obra de Dios, tanto en la obra santificador y también en la obra profética de Dios, apuntando y ilustrando los 6 días mileniales que Dios había apuntado por la restauración de su imagen en el hombre. Y como en la semana de creación había un día de descanso, así también Dios tiene un descanso al final de la semana de la redención. La semana de redención es un periodo de 7 milenios. Y después de eso, la familia humana va a estar introducido en la eternidad. Muy bien, mis hermanos. Vamos a parar aquí esta noche. Y cuando volvemos en la semana que vino, vamos a mirar la tercer día y vamos a tratar también, como hicimos esta noche, para hacer una aplicación espiritual y una aplicación profética en este estudio que viene. Ahora vamos a orar y abrir la sesión de preguntas y respuestas. Padre Celestial, gracias por acompañarnos esta noche en este estudio. Pedimos, oh Señor, que usted ayúdanos a reconocer la importancia de esta separación, porque usted clasificó a todo lo que usted había hecho. Separó y clasificó, y notó lo que era bueno y lo que no era bueno.
Seamos, oh Señor, por tu obra maravillosa, como hijos de luz, hijos del día, porque usted dijo que la luz era buena. Seamos también, Padre, como las aguas arriba, que forma parte de la familia celestial. Hace su obra en nosotros y manifestar. Ayúdanos a escudriñar nuestros corazones para ver dónde realmente estamos, si somos de arriba o somos de abajo, para no terminamos siendo engañados, Señor. Ayúdanos a aplicar estos principios que hemos estudiado esta noche a nuestra vida personal. Y, Señor, pedimos que si aún hay alguien aquí que es debajo, oh Señor, envía tu palabra y que tu palabra despierta en este alma nuevos impulsos para anhelar con tu compañía y tu feligresía. Oh Señor, aumenta